A veces la curiosidad es una condena disfrazada. No lo sabes cuando das el primer paso, cuando haces clic por primera vez, cuando sientes esa chispa de emoción mezclada con miedo. Pero a veces, solo hace falta un clic para abrir la puerta equivocada. Lucía tenía 17 años, una adolescente silenciosa, algo retraída, de esas que caminan mirando el suelo, con auriculares puestos como barrera entre ella y el mundo. Vivía en una casa suburbana cualquiera, con padres ausentes entre trabajos dobles y rutinas mecánicas. Pasaba la mayoría de sus días entre clases virtuales, ramen instantáneo y maratones de anime. Su mundo era pequeño, seguro, predecible, aburrido. Fue en uno de esos días monótonos que escuchó hablar por primera vez de la Deep Web. En el pasillo del instituto, un grupo de chicos hablaba en voz baja, riéndose nerviosamente. Ella escuchó palabras sueltas: video real, gore extremo, sala roja. No sabía bien a qué se referían, pero algo se sembró en su mente. Esa noche, ya en su habitación, con las luces apagadas y la pantalla del portátil iluminando su cara pálida, buscó en Google cómo entrar a la Deep Web. Las respuestas aparecieron con rapidez, como si Internet supiera perfectamente que esa búsqueda era inevitable. Descargó el navegador Tor. Luego, un VPN gratuito. Todo parecía fácil. Demasiado fácil. Cuando abrió Tor por primera vez, el mundo cambió. No era como el Internet que conocía. No había colores vivos, ni memes, ni redes sociales. Solo páginas oscuras con nombres extraños, códigos y advertencias. Se sintió como si caminara por un túnel sin fin, lleno de ecos distorsionados. La primera página que encontró era un foro de conspiraciones, raro pero no aterrador. Después otro sobre drogas. Luego uno que vendía pasaportes falsos. Pero lo que realmente llamó su atención fue un hilo titulado Comunidad de verdaderos carnívoros. Pensó que se trataba de alguna dieta extrema, pero al entrar, el golpe de realidad la dejó helada. Era un foro de caníbales. Gente que, aparentemente, se ofrecía voluntaria para hacer comida. Había hilos como busco chef con experiencia en preparación de carne humana, o tengo 23 años, quiero ser devorado con anestesia. Las respuestas eran detalladas, con recetas, descripciones anatómicas y fechas de encuentro. Lucía sintió un nudo en el estómago. Se dijo a sí misma que solo estaba leyendo, que nada era real, que era un juego enfermo, pero siguió navegando. Fue como caer en un pozo donde la gravedad era la fascinación por lo prohibido. Llegó a una galería con imágenes borrosas y etiquetas extrañas. Algunas eran de autopsias reales, otras claramente no. Se encontró mirando una serie de fotos de fetos, algunos aún cubiertos de sangre, dispuestos como trofeos. Su cuerpo tembló. Quería cerrar el navegador, pero algo la detenía. Era como si una parte de ella, la más oscura, la más enterrada, quisiera ver hasta dónde podía llegar. Finalmente, un enlace captó su atención. No tenía título, solo un código largo de números y letras. Al hacer clic, la pantalla se volvió negra por unos segundos. Luego un video comenzó a cargar. Era una transmisión en vivo. La calidad era baja, con una iluminación tenue y rojiza. Al fondo una figura atada a una silla. Frente a ella un hombre con una máscara de médico de la peste. Pico largo, negro, con lentes oscuros. Lucía pensó que era algún montaje, pero la escena era inquietantemente real. El hombre se movía con calma, acariciando la cabeza del prisionero, como si lo consolara antes de la tormenta. Y luego, sacó un cuchillo. Lento, deliberado. Lo deslizó por la muñeca del hombre atado, haciendo un corte profundo. La sangre comenzó a brotar cayendo al suelo, formando un charco denso. Lucía tapó su boca con las manos. Miró hacia el chat al lado del video. Más de 3.000 personas conectadas. Los mensajes aparecían sin parar. Más profundo. Rómpelo a golpes. Quémalo con aceite. Hazlo gritar. Alguien escribió. Que le corte los párpados y lo haga ver su propia muerte. Sintió que el corazón se le salía del pecho. Movió el ratón con desesperación, tratando de cerrar la pestaña, pero ésta se redirigió sola a otra página. Otro video. Luego otro. En cada uno, una víctima distinta. Lucía intentó cerrar Tor por completo, pero antes de hacerlo, la página cambió. Apareció una imagen, una foto, ella, sentada frente a su computadora,
captada por su propia webcam, con la misma ropa que llevaba puesta en ese instante. Encima, un texto: "Por fin te vemos". El navegador se cerró solo. La pantalla quedó en negro. Lucía gritó, corrió a cubrir la cámara con cinta, apagó la computadora y la desenchufó. Durante varios minutos solo pudo quedarse allí, abrazada a sus piernas, temblando. ¿Fue un truco? ¿Un virus? ¿Una coincidencia? Pasaron los días. Intentaba convencerse de que había sido solo un susto, que no era real, que alguien la había troleado. Pero cada vez que entraba a su habitación, sentía que no estaba sola. Cada sombra parecía moverse. Cada reflejo le devolvía ojos que no eran suyos. Una noche, mientras trataba de dormir, su teléfono vibró. Un mensaje, sin remitente, un archivo de video. Lo abrió. Era su habitación, grabada en completa oscuridad. Ella, durmiendo. Desde el ángulo de alguien parado al pie de su cama. Lucía saltó de la cama con el corazón a punto de estallar. Corrió a encender la luz. En el silencio de la casa, escuchó pasos. Pasos pesados, lentos. Trató de marcar al 911, sin señal. Corrió hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, sintió un tirón brutal en su cabello. Un hombre detrás de ella la arrojó al suelo con violencia. La pateó en el estómago, en la cara. Ella gritaba, forcejeaba, mientras otro sujeto se acercaba con una cámara. Le hablaban en susurros que no entendía. Uno sacó un cuchillo. Otro se rió. La sangre le cubría los ojos cuando escuchó algo más. Un disparo. Un segundo disparo retumbó en la sala. Los atacantes gritaron. Uno cayó. El otro corrió, pero tropezó con una silla, y Lucía desde el suelo apenas pudo ver la silueta de una figura uniformada atravesando la puerta con una linterna cegadora. La luz lo envolvía como una aparición. Alguien gritó su nombre. Ella apenas podía mantenerse consciente. Todo se volvió borroso. Los gritos, las pisadas, el chasquido del radio del oficial pidiendo refuerzos. Y luego, silencio. Despertó en una cama blanca. El techo del hospital tenía una mancha amarilla que formaba una especie de mapa. Estaba conectada a una vía intravenosa y su cuerpo dolía como si hubiera sido atropellada. No entendía cuánto tiempo había pasado. La garganta le ardía al hablar. Una enfermera la vio despertar y salió corriendo. Minutos después, un hombre con uniforme policial y rostro agotado entró a la habitación. Se presentó como el oficial Mendoza. Fue él quien la había salvado. Vivía al lado y había escuchado sus gritos justo cuando terminaba su turno nocturno. Lucía no recordaba todo. Su mente intentaba protegerla. Fragmentos borrosos de lo que ocurrió se mezclaban con imágenes que no sabía si eran reales o pesadillas. El oficial la miró con una expresión que oscilaba entre el deber y el horror. Lucía, quiero que sepas que estás a salvo ahora, pero lo que descubrimos es más grande de lo que imaginábamos. Los atacantes no eran simples criminales comunes. Eran parte de una red. Una organización que operaba en la Deep Web, especializada en secuestrar usuarios jóvenes que se aventuraban demasiado lejos en el contenido prohibido. Usaban scripts para acceder a cámaras web, recolectaban información, rastreaban IPs, y cuando encontraban a alguien vulnerable, solo, sin protección, sin conocimiento de ciberseguridad, lo marcaban. Lucía se convirtió en una presa en cuanto se detuvo demasiado tiempo en el video de la máscara de plaga. No era una transmisión aleatoria, era un anzuelo. No estabas viendo una sala roja, le explicó Mendoza con voz grave. Estabas siendo examinada. Estaban esperando ver quién mordía el cebo. A medida que los días pasaban y su cuerpo comenzaba a sanar, Lucía recibía visitas constantes de policías, psicólogos y agentes de cibercrimen. Todos parecían desconcertados por la magnitud de lo que habían encontrado en los dispositivos confiscados a los atacantes. Había listas de nombres, nombres reales, direcciones, fotos capturadas por webcams. Algunos ya estaban muertos, otros desaparecidos. Lo peor no era eso. Lo peor fue saber que esos dos hombres eran solo ejecutores, peones, y que la red no había sido desmantelada, solo una de sus muchas ramas. Lucía fue trasladada junto a su madre a una ubicación confidencial. Cambiaron de ciudad, nuevos nombres, nuevo colegio, nueva vida. Pero la nueva vida venía con un precio: el miedo constante. Vivía bajo protección. Una patrulla rondaba su casa cada noche.
Las ventanas tenían sensores, las cámaras, alarmas y bloqueadores de señal, y aún así, cada vez que se duchaba, creía ver una sombra tras la cortina. Cada vez que encendía su laptop, temía ver otra vez su rostro en pantalla. Cada sonido de pasos en el pasillo le aceleraba el corazón. El terapeuta le decía que era estrés postraumático. Ella lo llamaba instinto, porque una noche al abrir su bandeja de correo había un mensaje nuevo, sin remitente, sin texto, solo un archivo adjunto. Era una imagen. Ella, caminando hacia su nuevo colegio, tomada desde el otro lado de la calle. Esa misma mañana, Lucía dejó caer el teléfono, corrió a la ventana, no vio a nadie, pero lo supo. La red seguía activa, y ella aún era parte del juego. Lucía pasó horas sentada en el suelo de su habitación, con la espalda contra la puerta cerrada con seguro. El celular a un lado, aún con la imagen abierta. Sus ojos no podían apartarse de ella, como si al dejar de verla, la fotografía se volviera más real. Sabía que no era una broma, no esta vez. Nadie más sabía su nuevo nombre. Nadie sabía su ubicación. Había cámaras, había vigilancia, había patrullas. Pero aún así, alguien la estaba observando. El oficial Mendoza llegó apenas 10 minutos después de la llamada desesperada. Revisó el celular con los guantes puestos, hizo preguntas, revisó las cámaras de la calle. Nada. Ni una figura sospechosa ni una matrícula extraña. Pudo haber sido tomada con un zoom largo, dijo, intentando sonar tranquilizador. Desde un edificio, quizás. No estaban tan cerca. Pero Lucía sabía leer entre líneas. No sabían cómo había ocurrido. Y eso era lo más aterrador. Días después, una nueva medida fue tomada. Lucía fue llevada a un refugio estatal, una propiedad secreta en una zona rural, sin conexión a internet, con paredes gruesas y ventanas blindadas. Solo su madre podía estar con ella. No podía usar celular, no podía encender la laptop. No podía comunicarse con el exterior. Era como estar en una prisión, solo que no por un crimen, sino por sobrevivir. Las noches eran largas. El silencio absoluto se sentía más hostil que la ciudad. Lucía apenas podía dormir. Tenía pesadillas con la máscara de plaga. Soñaba que alguien la observaba desde la oscuridad, que escuchaba una respiración pesada justo al lado de su cama, pero que al despertar no había nada, o al menos nada que pudiera ver. Una madrugada, algo la despertó. Un zumbido, como el de un aparato eléctrico encendiéndose. Se levantó despacio, descalza, y siguió el sonido hasta la pequeña sala de estar donde se encontraba la televisión. El televisor estaba encendido. Mostraba una pantalla negra. Luego, letras blancas comenzaron a aparecer una a una. ¿Te gustó el refugio? Lucía retrocedió. Llamó a su madre. Corrieron hacia la puerta. Estaba cerrada desde dentro. Las cámaras interiores habían sido desactivadas. Cuando llegaron los agentes del servicio de protección, ya no quedaba nada en la pantalla. Solo estática. Revisaron todo. No había señales de ingreso forzado. La señal del televisor había sido manipulada por alguien que logró acceder al sistema de seguridad interno. Desde adentro, desde afuera, nadie sabía. Pero todos entendieron algo. Lucía no estaba a salvo ni siquiera en la sombra del Estado. Las autoridades decidieron trasladarla a una instalación aún más remota. Antes del viaje, Mendoza la visitó. Su expresión era distinta. No profesional, no tranquila. Parecía afectado. Se sentó frente a ella y esperó un largo rato antes de hablar. Lucía, necesito que me digas algo. Lo que viste aquella noche, el hombre de la máscara, ¿te habló? ¿Dijo algo? Lucía cerró los ojos. Recordar era como abrir una herida con los dedos. No con palabras. Susurró. Solo me miró. Pero yo sentí algo. Como si supiera quién era yo. Como si me conociera. Mendoza tragó saliva. Sacó una carpeta del portafolio. La abrió y le mostró una serie de fotografías. Todas eran capturas de transmisiones de la Deep Web similares a la que ella vio. Distintas víctimas, distintos lugares, pero el mismo hombre, la misma máscara, la misma postura, siempre mirando a la cámara. Creemos que no es solo un ejecutor, dijo el oficial en voz baja. Creemos que es el rostro de la red, el símbolo. Aparece en todas las transmisiones más antiguas. Algunas datan de hace más de 15 años. Nunca se ha mostrado el mismo rostro bajo la máscara.
Nunca se ha escuchado su voz. Lo llaman el cirujano. Lucía sintió el frío subirle por la columna. El nombre no lo había oído antes, pero lo había sentido, desde que vio aquella transmisión, desde que la imagen de su webcam apareció, desde que su vida se convirtió en un infierno. ¿Creen que él me está siguiendo?, preguntó. Mendoza no respondió. Solo cerró la carpeta y desvió la mirada. Esa noche, Lucía durmió en una habitación sin ventanas, rodeada de sensores, cerraduras digitales, guardias armados, y aún así, soñó con la máscara de plaga. Soñó que la puerta se abría sola. Soñó que alguien la observaba desde el techo, colgado como un murciélago. Soñó que un cuchillo acariciaba su cuello mientras una voz susurraba: «Ya no eres solo espectadora, ahora eres parte del espectáculo». Despertó gritando, pero no estaba sola. Alguien más en el refugio también había gritado esa noche. Una guardia. Su compañero de turno no aparecía. Lo encontraron en el sótano, atado, desnudo, con los párpados cortados. La imagen del guardia, con los ojos abiertos a la fuerza, sin párpados y aún respirando débilmente, quedó grabada en la mente de todos. Pero para Lucía fue más que horror, fue confirmación. Confirmación de que el juego no había terminado, de que ella seguía dentro. El refugio fue evacuado en menos de una hora. El ataque demostró que el cirujano, o quien estuviera detrás de la máscara, no era un simple hacker o asesino. Era una organización con recursos, con poder, con acceso total a donde nadie más debía llegar. Durante los días siguientes, Lucía fue trasladada de un lugar a otro, como una pieza en un tablero cada vez más caótico. La policía, el FBI, incluso agencias internacionales estaban involucradas. Los nombres de más víctimas empezaron a salir a la luz. Personas comunes, adolescentes, streamers, gamers, incluso algunos influencers que habían desaparecido misteriosamente tras bromas en la Deep Web. Todos compartían algo. Habían sido observadores antes de convertirse en protagonistas. Lucía fue llevada finalmente a una instalación subterránea del gobierno, sin ventanas, sin conexión, sin posibilidad de ingreso externo. Era un búnker. Su madre no pudo acompañarla esta vez. Mendoza fue asignado a su protección directa. Durante días todo pareció calmarse. Silencio absoluto, sin sobresaltos, sin mensajes. Lucía comía, dormía, intentaba escribir para descargar algo del dolor, hasta que una noche, justo antes de acostarse, encendió la pequeña lámpara de su escritorio. Y allí, escrito en la pared, con lo que parecía ser ceniza o tierra: «No puedes esconderte de lo que ya te pertenece». Nadie supo cómo entraron. Nadie supo cuándo. Mendoza no respondió al llamado. Lucía salió al pasillo del búnker y lo encontró tirado, con una jeringa clavada en el cuello. No estaba muerto, pero sus ojos estaban abiertos, vacíos. Había sido drogado, paralizado. Y entonces las luces se apagaron. Todo quedó en silencio. Ni un sonido. Hasta que a lo lejos comenzó a escucharse un zumbido eléctrico. Una pantalla en la sala de vigilancia se encendió por sí sola. Lucía, paralizada por el miedo, observó la imagen. Era ella misma transmitida en tiempo real desde una cámara en la sala. Y detrás de ella, una figura. La máscara de plaga, el cirujano. Ella gritó y corrió. No sabía a dónde. Golpeó puertas, buscó salidas, pero todas estaban selladas. Una voz sonó en los altavoces. Por primera vez una voz real, grave, calmosa, como un médico explicando una cirugía inminente. Lucía, desde el principio, esto no se trataba de observar. Se trataba de participar. Tú fuiste la única que miró y no cerró los ojos. Una puerta se abrió automáticamente con un chirrido metálico. La habitación estaba bañada en luz roja. Dentro, una camilla, unas cámaras y herramientas quirúrgicas. Lucía comprendió en ese momento que nunca había sido solo una víctima. Había sido la elegida. Su pánico, su dolor, su historia, era contenido. Ella era el nuevo espectáculo. Corrió, golpeó la pantalla, intentó desconectar los cables, gritó, pero no sirvió de nada. La transmisión ya había comenzado. Miles, decenas de miles de espectadores conectados. El contador subía, los mensajes aparecían. Al fin el episodio final, la chica de la sala roja real. Derrámala lento.
Y entonces, frente a las cámaras, el cirujano habló por última vez. Lucía, ahora te verán por siempre. La pantalla se apagó. Lo que ocurrió después nunca fue publicado en ningún medio oficial. Los informes fueron sellados. El gobierno negó el caso, la familia fue silenciada. La instalación destruida. Pero un nuevo enlace apareció semanas después en los círculos más oscuros de la Deep Web. Un video titulado simplemente Testigo Lucía. Duraba 34 minutos. Nadie que lo vio ha vuelto a dormir tranquilo. Y cada vez que alguien nuevo entra en la Deep Web, el algoritmo secreto de los depredadores les muestra ese video. No como advertencia, sino como invitación, porque la Deep Web no olvida y nunca deja ir a los suyos. Nunca pensé que una simple visita a la casa de un amigo pudiera marcar el inicio de mi peor pesadilla. Yo era estudiante de tercer año en la Facultad de Tecnología de la Universidad Metropolitana. Me llamo Adrián. Siempre fui alguien curioso, de esos que navegan foros, prueban sistemas operativos en máquinas virtuales y disfrutan desentrañar los misterios de la informática. Pero jamás imaginé que esa curiosidad, mezclada con confianza ingenua, me arrastraría a un infierno tan real. Todo comenzó un viernes por la tarde. Habíamos terminado las clases y, como era habitual, nos reunimos en la plaza del campus para matar el tiempo. Éramos tres: yo, Héctor, mi mejor amigo desde primero, y Layan, un tipo callado, inteligente, pero con ese aire misterioso que a veces incomodaba. Tenía fama entre los estudiantes de ser un hacker de verdad, alguien que navegaba la Deep Web como si fuera su patio trasero. Algunos decían que incluso vendía accesos a foros ocultos o que tenía conexiones con sitios de tráfico de información. Yo pensaba que eran exageraciones, hasta ese día. Layan nos invitó a su casa. Dijo que había encontrado algo jodidamente impactante y que no podía dejar de compartirlo. Pensé que se trataba de un virus extraño o quizás un foro con teorías conspirativas locas. Pero su mirada decía algo más. Había una especie de euforia contenida, una ansiedad enferma. Esto no es para cualquiera, nos advirtió mientras caminábamos hacia la estación. Lo que van a ver puede que los marque para siempre. Héctor soltó una carcajada. Siempre fue más impulsivo, menos prudente que yo. No me asustes, hermano, seguro es otro creepypasta falso, bromeó. Llegamos al anochecer. La casa de Layan quedaba en las afueras de la ciudad, una zona residencial con muchas casas amplias y antiguos jardines. Sus padres, amables y serenos, nos recibieron con una sonrisa y una bandeja de pizza recién horneada. Todo parecía normal, demasiado normal. Después de cenar, subimos a su habitación. Era como una especie de búnker digital. 3 monitores, luces LED rojas, ventiladores industriales, cables por todas partes. En una esquina había un pequeño servidor encendido y un monitor negro con líneas de código fluyendo. Layan cerró la puerta con llave y bajó la persiana. Su voz se volvió más baja, como si temiera que lo escucharan. Lo que voy a mostrarles no debe salir de aquí. Abrió el navegador Tor y comenzó a introducir varias direcciones extrañas. Combinaciones de letras y números con terminación .onion. Pasó por capas de autenticación, claves de acceso, túneles cifrados. Finalmente, una pantalla negra apareció con un título blanco en letras deformadas. Red Room 41, Live. El reproductor cargó lentamente. Primero fue una imagen borrosa, pero después se estabilizó. Apareció una habitación mal iluminada, con paredes de ladrillo y un foco oscilante en el techo. En el centro, una mujer estaba atada a una silla de metal, desnuda, ensangrentada, temblando. Mi corazón se detuvo por un segundo. Entonces entró en escena un hombre con un traje de cuero negro y una máscara blanca sin expresión. En sus manos tenía un delgado hilo metálico. Se acercó lentamente a la mujer mientras una voz robótica decía: «El espectáculo comenzará en breve. Bienvenidos, espectadores». «Esto es falso, ¿verdad?», pregunté sintiendo que la sangre se me helaba. «Claro que no», susurró Layan sin despegar la vista de la pantalla. «Esta es una sala roja real». El hombre empezó a estrangular a la mujer con el hilo. Sus gritos eran ahogados, reales, crudos. Las cámaras cambiaban de ángulo. El chat en el costado derecho se llenaba de mensajes. «Buen trabajo hoy». «Joder, qué técnica». «Estoy comiendo pizza mientras veo esto XD». «¿Quién sigue?». Ese comentario de la pizza me hizo fruncir el ceño.
Miré la caja en la esquina de la habitación. Era la misma marca, el mismo sabor. Esto no puede ser, murmuré girándome hacia Héctor. Tenemos que irnos. Esto está mal. Pero Héctor no decía nada. Seguía mirando la pantalla, hipnotizado, como si algo dentro de él hubiera hecho clic, como si esa parte oscura que todos ocultamos hubiera tomado el control. ¿Tú sabías lo que ibas a mostrarnos? Le pregunté a Lion, ya sintiendo el sudor frío bajándome por la espalda. Él se volvió lentamente, con una sonrisa perturbadora. Mis padres organizan estos eventos, y los traje aquí, para el siguiente acto. El silencio fue como un disparo. No supe si reír, gritar o correr, pero no tuve tiempo de hacer nada. La puerta se abrió de golpe. Allí estaba el hombre del traje de cuero, y detrás de él los padres de Lion, ya sin esa máscara de amabilidad. Tenían una expresión neutra, inhumana. La madre llevaba una bandeja con tazas de té. Intenté retroceder, pero una tela empapada me cubrió la nariz. El olor químico me hizo perder la visión. Caí. Desperté atado a una silla, igual que la mujer, igual que en la transmisión. El lugar era idéntico. Las paredes de ladrillo, las herramientas colgadas, la cámara fija apuntándonos. Frente a mí, Héctor, también atado, sudando, sangrando, me miró con ojos aterrados. Una pantalla sobre nosotros mostraba un contador y una encuesta en tiempo real. ¿Quién vive? Héctor. Adrián, los votos subían cada segundo. Miles de espectadores, miles de ojos. El tipo del traje se paseaba entre nosotros, acariciando un cuchillo curvo. Por favor, no, susurró Héctor entre lágrimas. No podía moverme, ni gritar, solo mirar. El foco del techo oscilaba, proyectando sombras danzantes que hacían del sótano un teatro de pesadilla. Todo estaba diseñado para el espectáculo. Las cámaras, el chat, la iluminación, los micrófonos y nosotros. Éramos parte del show, parte del guión macabro que miles de espectadores disfrutaban desde la seguridad de sus casas mientras comían, reían o apostaban, como si nuestras vidas fueran solo entretenimiento. El tipo del traje se acercó a Héctor primero. Sus botas resonaban con fuerza sobre el suelo de concreto. Yo no podía moverme, ni hablar. Una mordaza apretada me cortaba la circulación de la mandíbula. Solo podía emitir quejidos, inútiles. Héctor gritaba, rogaba, lloraba. No, Adrián, por favor, ayúdame, Lion, por Dios. Pero no hubo respuesta. El encapuchado levantó el cuchillo y en ese momento una alarma sonó en la pantalla. La votación había terminado. El resultado era claro. Un mensaje automático emergió en la pantalla. Ganador, Adrián. Que comience la ejecución. Héctor dejó de gritar. Lo miré fijamente. Estaba confundido, paralizado, no entendía. Yo tampoco. ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? ¿Qué clase de lógica enferma decidía eso? ¿Era porque lloró más? ¿Porque se resistió menos? ¿O porque yo era más interesante para el acto final? La transmisión continuó. Los espectadores comenzaban a enviar mensajes. Vamos, sin piedad. Quiero ver los ojos salirse de las órbitas. Que lo haga lento. Premien al sobreviviente después, jeje. Las cámaras se acercaron, y entonces sucedió. Pero no lo contaré aún. Solo diré que los gritos de Héctor se me quedaron grabados como tatuajes en el alma. No hubo cortes de escena, ni censura, ni respeto. Solo brutalidad. El cuerpo de mi amigo cayó de lado como un muñeco roto. Yo estaba empapado en sudor, orina, lágrimas. Mi garganta sangraba por los gritos contenidos. Estaba vivo, pero más muerto que nunca. Y cuando pensé que el infierno había terminado, el show siguió. El encapuchado se giró hacia mí, se acercó, me retiró la mordaza y se quedó en silencio mirándome detrás de esa máscara blanca sin expresión. Pude oír su respiración, lenta y calculada. Fuiste el elegido, dijo, su voz por fin audible, una voz distorsionada, artificial, sin género definido. El público te quiere, pero esto no ha terminado. Entonces sacó una pequeña jeringa. Me inyectó algo en el cuello. La oscuridad volvió. Cuando desperté estaba en la calle. De noche, la acera fría, sucia. La ropa pegada al cuerpo, húmeda. Tenía un corte profundo en el cuello, pero no fatal. Un recuerdo quirúrgico. Ningún documento, ningún teléfono, nada. Solo un sobre dentro de mi chaqueta.
Dentro del sobre había una nota escrita a mano. Fuiste salvado, eres parte de algo más grande ahora. Disfruta el tiempo extra. Algún día volveremos por ti. Y una foto. Una imagen mía dormido en el sótano. La cámara me captaba desde un ángulo en el que no había cámaras visibles. Al fondo, el cuerpo de Héctor, colgado como trofeo. Caminé sin rumbo durante horas hasta que un taxista me encontró y llamó a emergencias. La policía me interrogó por días. No creían mi historia. No había rastro alguno de Lian, ni de sus padres. La casa estaba vacía cuando llegaron, sin muebles, sin sangre, sin sótano, como si jamás hubiera existido. Solo encontraron una caja en el ático con los nombres de varias personas y números de cuenta. Cifras altas, cuentas internacionales. Incluía mi nombre y el de Héctor. Una marca de vendido al lado del suyo. La policía no supo qué hacer. No había cómo rastrear nada. Todo había sido diseñado para no dejar huellas. Y lo más extraño fue cuando semanas después uno de los detectives renunció repentinamente. Luego desapareció. El caso fue archivado como psicosis inducida por drogas, y me derivaron a un psiquiatra. Desde entonces no soy el mismo. Dejé la universidad, me mudé con mis padres. No uso computadoras, ni redes sociales, no tengo teléfono. Vivo entre cortinas cerradas y cámaras falsas en casa. Cada noche duermo con un cuchillo bajo la almohada, aunque sé que no servirá de nada si deciden volver por mí. A veces recibo sobres sin remitente. Al abrirlos encuentro capturas de pantalla de la transmisión, imágenes fijas, mi rostro en primer plano, o el cuerpo de Héctor, o el encapuchado señalándome. En una ocasión recibí una memoria USB, solo contenía un archivo de texto. Decía: felicidades, sobreviviste la primera ronda. La audiencia está ansiosa por ver tu próxima actuación. He aprendido que la Deep Web no es un mito, es real. Y lo peor de todo es que no es lo más profundo. Hay algo más abajo, algo peor, y ya me eligieron. Pasaron meses desde que desperté en esa calle, marcado, roto, aterrorizado. Pero la paranoia no desapareció. Al contrario, creció como una sombra pegajosa que me seguía a cada paso. Mi vida era un encierro sin paredes visibles. No usaba celulares. Evitaba las calles transitadas y cualquier ruido fuera de lo común me hacía saltar del susto. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono fijo, un aparato antiguo que casi ni usaba, sonó. El corazón me explotó en el pecho. Respondí temblando. Del otro lado, una voz distorsionada metálica me susurró: «No has terminado, la audiencia quiere más». Colgué. Los sobres siguieron llegando cada vez con más frecuencia. Siempre anónimos, siempre con nuevos detalles. Mi rostro pixelado en diferentes posiciones. Miradas capturadas justo antes de ser torturado. El rostro agonizante de Héctor congelado en imágenes macabras. Pero también algo más. Un calendario con fechas señaladas y un mensaje implícito: «La próxima función es tuya». Intenté buscar ayuda, denunciar, esconderme, pero nadie entendía, nadie creía. La policía me miraba como si estuviera loco, pero yo sabía que la amenaza era real. En lo más profundo la maldad que había visto no se extinguía. Entonces, una noche, mientras revisaba esos sobres por enésima vez, encontré una tarjeta con una dirección. Era la casa donde todo comenzó, la de Lian. Había desaparecido del mapa, como si nunca hubiera existido. Armado con el poco valor que me quedaba, decidí ir. No podía quedarme esperando a ser cazado como una presa indefensa. La casa estaba en ruinas, pero el sótano, ese infierno materializado, seguía intacto. Herramientas oxidadas, cámaras caídas y polvo por todas partes. Encontré marcas nuevas en la pared, como si alguien hubiera tratado de salir desesperadamente. En una vieja laptop abandonada logré acceder a un servidor remoto. Allí, miles de videos almacenados, las grabaciones de múltiples funciones, personas desaparecidas, víctimas de esa red sádica. Máscaras, cuchillos, votos, gritos, un ciclo interminable de horror que se repetía sin piedad. Pero algo llamó mi atención, un archivo titulado «Próximo objetivo, Adrián». Al abrirlo, un mensaje encriptado con mi nombre y detalles de mi vida, mi familia, mis rutinas, y un video en vivo. En la pantalla vi mi propia casa, mi habitación, y a mí mismo sentado en la cama, mirando la pantalla de la laptop. Era la transmisión en tiempo real de mi vida, mi terror, mi cautiverio invisible.
Entonces recibí una notificación. La votación había comenzado. ¿Sobreviviría? ¿O sería arrastrado de nuevo a ese circo de la muerte? El miedo me paralizó, pero en ese momento comprendí algo terrible y fascinante. Esa no era solo una red de tortura. Era un juego de poder, manipulación y dominación psicológica. No solo se trataba de cuerpos y sangre, era el control absoluto de las mentes y almas de las víctimas y espectadores. Sabía que mi único camino era desaparecer, no ser solo otro número en esa lista de desaparecidos, desconectarme del mundo para siempre. Pero también sabía que ese día podía no ser el final, porque en la Deep Web no existen finales, solo niveles más profundos, y yo estaba atrapado para siempre en la sala roja. Todo comenzó con una broma. Una noche de aburrimiento, dos adolescentes, Adam y Jack, decidieron hacer algo más interesante que simplemente ver videos o jugar en línea. Jack, con su típica sonrisa desafiante, propuso algo que, en otro contexto, habría sido impensable. ¿Y si entramos a la Deep Web? Adam se rió nerviosamente. Había oído historias, sicarios a sueldo, mercados ilegales, videos de tortura. Pero Jack lo convenció con una lógica difícil de refutar. Solo navegamos, nada más. Es como ir a ver monstruos por curiosidad, no los vamos a tocar. Y así fue. Descargaron Tor, pasaron horas ajustando configuraciones de seguridad, activaron VPNs e ingresaron. No tardaron en encontrar un sitio con un nombre extraño. Susurros del núcleo. El diseño era anticuado, casi como una reliquia de los 90, con foros anidados, categorías vagas como confesiones, revelaciones y el ojo silente. Todo parecía inofensivo, casi ridículo. Un sitio de teorías conspirativas escrito por locos paranoicos, hasta que no lo fue. Fue en la sección llamada El Ojo Silente donde encontraron su primer mensaje directo. No era una notificación del sistema, ni un correo común. Era un mensaje personalizado, dirigido a ellos. De Watchman Asunto, ustedes son divertidos de observar. El mensaje era corto pero devastador. Hola Adam, hola Jack. Jack, deberías cuidar mejor tus fotos privadas. Adam, esa conversación con Sarah el 12 de abril. Muy interesante. ¿Qué opinan de jugar un juego? Si se niegan, subiré lo que tengo a todos sus contactos. Empezamos esta noche. Al principio pensaron que era una broma, tal vez una coincidencia. Pero luego llegaron los archivos adjuntos. Fotos íntimas de Jack, capturas de pantalla de conversaciones privadas, documentos con sus direcciones, nombres de sus padres, incluso el nombre de la iglesia a la que asistía la familia de Jack. Era imposible negar que alguien los había estado observando. Desde entonces comenzó el juego. La primera orden llegó como un mensaje frío, sin emociones. Ve al supermercado 24 horas de tu ciudad. Entra a las 7:43 de la noche exactos. Grita, este lugar está construido sobre un cementerio indígena y los fantasmas exigen justicia. Hazlo frente a la caja número 3. Graba el acto y súbelo aquí antes de las 8 de la noche, ridículo. Humillante. Pero no ilegal. Jack lo hizo. Vestido con una sudadera gris y lentes de sol, gritó frente a decenas de personas que lo miraban confundidos. Algunos se rieron, otros lo grabaron. Adam desde la distancia filmó con su celular tembloroso. Subieron el video. En menos de 2 minutos, Watchman respondió, muy bien, primera fase completada. Ahora empieza lo real. La siguiente tarea llegó la noche siguiente. Partido escolar, entrada trasera, vístanse de payasos, que se note, lleven carteles que digan, el rey del infierno está aquí, caminen entre las gradas, solo 5 minutos, grabado en vivo. Ahí empezaron a temer de verdad. Vestirse de payasos no era un crimen, pero en un partido escolar, con niños, con padres, era perturbar el orden, arriesgarse a ser arrestados o peor, pero el miedo al chantaje fue mayor. Adam consiguió maquillaje barato. Jack hizo los carteles con marcador rojo. Cuando entraron al estadio, todo se sintió irreal. Las luces, las risas, los anuncios por megáfono. Y ellos, entre todos, como espectros pintados, agitando sus letreros. Alguien lanzó una botella, los insultaron. Alguien los grabó. Y luego, rieron. No de alegría, sino de pánico. Porque estaban atrapados. Porque al subir el video, Watchman respondió casi de inmediato. Deliciosa vergüenza, sus rostros valen oro, pronto, algo más desafiante. Este reto fue diferente.
Refugio de animales local, medianoche. Corten el candado. Liberen a todos los perros, lleven máscaras de Pennywise, transmitan todo en vivo, destruyan las cámaras de seguridad, no se preocupen, sé que pueden. Adam intentó negarse. Esto ya era ilegal, claramente criminal. Jack estaba pálido, pero entonces llegó un nuevo mensaje, con una imagen. Era la foto del auto de Jack y la matrícula. No tarden, estoy aquí cerca. El miedo los hizo obedecer. Llevaban linternas, cortadores de pernos y una red Wi-Fi portátil. Las máscaras se veían grotescas bajo la luna. Los ladridos comenzaron apenas rompieron el candado. Algunos perros se abalanzaron hacia la salida como si supieran que era su única oportunidad. El caos fue absoluto. Al volver a casa, ninguno de los dos durmió. Watchman envió un nuevo mensaje. Los perros están libres, pero ustedes aún no. Las siguientes tareas no tenían sentido lógico. No eran desafíos físicos, ni siquiera actos de vandalismo. Eran puramente degradantes. Uno requería que Jack lamiera el suelo de un baño escolar y grabara su reflejo llorando mientras lo hacía. Otro consistía en que Adam tomara fotos a escondidas de compañeras de clase, enfocándose en sus piernas o escotes, y las subiera al foro bajo un seudónimo. Adam se negó. Jack lo hizo. No porque quisiera, sino porque Watchman reveló algo más. Sé tu secreto, Jack. Tu iglesia no lo toleraría. Tu padre menos. ¿Quieres que lo sepa todo el mundo? Después de eso, Jack dejó de bromear. Se volvió reservado. Caminaba con la cabeza baja. Evitaba el contacto visual. Adam intentaba hablarle, pero Jack solo decía: no quiero que mis padres me odien. Un día, Adam propuso lo impensable. Confrontar a Watchman, no seguir más, no obedecer, cortar todo. Jack se negó. Temía las consecuencias, pero Adam estaba al límite. Hackeó su vieja laptop, borró todos sus correos, rompió el chip del celular, destruyó la red Tor. Pensó que eso bastaría. Hasta que Watchman escribió: te crees libre, Adam, pero aún tienes una deuda, solo una tarea más. ¿Quieres que esto acabe? Sube al edificio Holloway, azotea, medianoche, salta, sé libre. Adam tembló, le mostró el mensaje a Jack. Esperaba apoyo, tal vez rebeldía. Pero Jack solo lo miró con los ojos hundidos, apagados. Tal vez eso es lo que él quiere, que nos destruyamos. Entonces no le demos el gusto, dijo Adam. Decidieron enfrentarlo. Esa noche ambos subieron al edificio. Llevaban consigo una cámara y una laptop con red móvil. En la transmisión en vivo, Adam habló con voz firme. Watchman, esto se acaba hoy. No vamos a saltar, no vamos a obedecer más. Si quieres exponer lo que sabes, hazlo. Pero no vamos a destruirnos por ti. Un minuto de silencio. Luego un mensaje en la pantalla. Muy bien, son libres. Y por primera vez creyeron que todo había terminado. Jack sonrió, un gesto frágil pero real. Bajaron del edificio. Se fueron a casa. No hablaron mucho después de eso, pero por un momento creyeron que habían vencido. Pero no era así. La calma que siguió fue extraña, irreal. Como una niebla que parecía haberse disuelto pero que aún pesaba en el aire. Adam volvió a clases. Evitaba mirar los pasillos donde habían ocurrido las humillaciones. Cuando se cruzaba con las compañeras a las que había fotografiado en secreto, sentía que su piel se incendiaba de vergüenza. Aunque ellas no sabían, aún, él sí. Y eso bastaba para sentirse podrido por dentro. Jack, en cambio, no volvió del todo. Iba algunos días. Llegaba tarde, se encerraba en el baño durante horas. Sus ojeras se habían vuelto casi permanentes. Perdió peso. Hablaba poco. No se conectaba en redes, no respondía mensajes. Cuando Adam lo visitaba, siempre encontraba la habitación de Jack oscura, con las cortinas cerradas y la laptop encendida, mostrando un fondo negro. Nada más, como si aún esperara un nuevo mensaje de Watchman. Ya terminó, le decía Adam. Ya no nos va a molestar. Jack forzaba una sonrisa que parecía más una mueca. ¿Y si solo está esperando? ¿Y si solo nos está mirando? Tal vez no quiere que hagamos nada. Tal vez quiere que pensemos que ya no está. Adam intentaba convencerlo. Intentaba distraerlo. Salían a caminar, jugaban videojuegos, comían pizza vieja mientras veían películas malas. Por momentos parecía que Jack volvía a ser el mismo de antes, pero no era real. No del todo.
Una tarde, mientras caminaban por el parque, Adam notó que Jack llevaba una muñequera de cuero, gruesa y apretada. Jack nunca había usado algo así. ¿Y eso?, preguntó Adam con una sonrisa casual. Jack bajó la mirada. Nada, solo me gusta. Pero en casa, Adam no pudo dejar de pensar en esa muñequera. Y esa noche, después de mucho dudar, buscó algo en internet que no había querido investigar antes. Cómo detectar autolesiones encubiertas. Y todo encajó. Las muñequeras, las mangas largas, incluso en días cálidos, las duchas largas, las excusas vagas. Jack se estaba desmoronando. Y lo peor de todo era que Watchman ya no hacía nada. No enviaba mensajes, no chantajeaba. Pero su silencio era más pesado que 1000 amenazas. Era como si hubiera dejado una semilla dentro de ellos, una idea que echaba raíces. Ya no necesito controlarlos. Ahora ellos se destruyen solos. Una noche, mientras Adam revisaba su correo escolar, notó un nuevo mensaje, sin asunto, sin remitente claro. Solo un punto rojo como avatar. Asunto. Recuerdo. ¿Lo extrañas, Adam? A veces me pregunto quién era el verdadero líder entre ustedes. ¿El que obedecía sin cuestionar? ¿O el que desafió y sobrevivió? ¿O crees que ambos están muertos pero aún no lo saben? Adjunto había un video. Adam dudó. Temblaba. Lo abrió. Era un clip de menos de 1 minuto. Tomado desde una cámara lejana, granulado, nocturno. Mostraba a 2 adolescentes con máscaras de payaso liberando perros en un refugio, visto desde el otro lado de la calle. Desde un punto que ellos no habían notado aquella noche. Watchman no solo los observaba virtualmente, estaba ahí. El cuerpo de Adam se paralizó. Ese video no estaba entre los que ellos habían grabado. Eso significaba que alguien más había estado ahí con ellos, tal vez todo el tiempo. No solo los manipulaba, los seguía, los cazaba. Después de eso, Jack empeoró. Empezó a faltar más seguido. Cuando Adam lo llamó, no contestó. Cuando fue a su casa, la madre de Jack le dijo que estaba enfermo, pero la miraba raro, con ojos secos y labios apretados, como si no supiera cómo expresar lo que estaba viendo dentro de su propio hogar. Cuando por fin logró entrar, Jack apenas hablaba. Su habitación era una cueva. Las paredes estaban cubiertas de papel aluminio. Había símbolos dibujados con marcador negro. En una libreta, Jack había escrito el mismo mensaje más de 100 veces. No es un hombre, no es un humano. Watchman es un sistema. Adam no sabía qué hacer. Pensó en decirle a sus padres, pensó en contarle a un consejero escolar, pero el miedo lo paralizaba. El miedo de que, si hablaba, Watchman lo supiera. Y entonces llegó otro mensaje. Esta vez una carta física, depositada en su casillero del colegio. Sin remitente, sin dirección, solo su nombre. Dentro, una hoja con una frase. Tú lo hiciste fuerte, tú lo hiciste débil, tú lo soltaste. Ahora él está solo. Solo tú puedes decidir cómo termina esto. Adjunto había una fotografía. Era Adam, dormido en su cama. La imagen estaba tomada desde el borde de su puerta como si alguien hubiera estado allí dentro, sin hacer ruido, observándolo. Adam no pudo respirar. Se encerró en el baño. Vomitó. Se quedó ahí horas. Nadie lo encontró. A la semana siguiente, Adam decidió que debía actuar. No podía dejar que Jack se perdiera. No podía seguir temiendo. Si Watchman aún los observaba, tenía que enfrentarlo otra vez. Buscó el sitio Whispers of the Core. Estaba caído. Intentó foros similares. Nada. Revisó correos. Nada. Al final entró a un canal viejo de IRC que habían usado una vez por curiosidad. Un canal de nombre cifrado, lleno de mensajes aleatorios, bots y spam oscuro. Ahí, alguien usó su antiguo apodo, @WatcherReturns, y escribió: ¿Aún quieres jugar, Adam? El juego nunca termina, solo se transforma. Hay una última oportunidad. Uno puede irse, el otro debe quedarse. Decide, o lo haré yo. Adam sintió que el mundo se le quebraba bajo los pies. ¿Uno debe quedarse? ¿Uno debe irse? ¿A qué se refería? ¿A la muerte? ¿A la libertad? ¿A la culpa? Jack seguía sin responderle. No contestaba el teléfono. No abría la puerta. No estaba en clases. No salía de su casa. Y Adam, por primera vez, sintió que quizás ya era demasiado tarde. Fue una noche sin luna. Adam no pudo más. Una sensación de urgencia lo empujaba por dentro como un cuchillo girando en su pecho.
El canal IRC había quedado en silencio desde el último mensaje, pero el eco de esas palabras seguía latiendo en su cabeza. Uno puede irse, el otro debe quedarse. Fue a la casa de Jack. Era la medianoche. La calle estaba desierta. Las luces del porche estaban apagadas. Tocó la puerta. Nadie contestó. Miró hacia una de las ventanas laterales. Entre las cortinas vio un resplandor azul. La pantalla de una laptop. El cuarto de Jack. Se arriesgó. Buscó debajo de la maceta donde Jack solía esconder una llave de emergencia. Aún estaba allí. Entró. El silencio era espeso, denso, como si la casa misma contuviera la respiración. Caminó por el pasillo con pasos cuidadosos. Subió las escaleras. La puerta del cuarto de Jack estaba entreabierta. La luz de la pantalla iluminaba parcialmente la habitación. Y allí, frente a la laptop, Jack estaba sentado, inmóvil. «Jack», susurró Adam. Pero Jack no respondió. Adam se acercó con cautela. El aire estaba frío. Un ventilador giraba lentamente en una esquina, arrojando ráfagas heladas. Jack estaba vestido con ropa limpia, peinado, con una expresión serena, demasiado serena. Y entonces Adam lo vio. En el escritorio, junto a la laptop, había una carta, escrita a mano, abierta. La letra era de Jack. No podía más, no por Watchman, por mí. Lo permití, lo obedecí, me dejé destruir, pero tú fuiste valiente. No cargues con lo que me pasó, él nunca dejó de mirar, pero ahora ya no importa. Perdóname, te quiero. Hot. Adam gritó. Su voz quebró la quietud con un dolor animal. Corrió hacia su amigo, lo sacudió, lloró sobre él, pero ya era tarde. Jack se había ido. Poco después los paramédicos llegaron, la policía, los padres de Jack, la confusión, el caos, las preguntas. Se determinó que fue suicidio. Saltó desde el mismo edificio donde tiempo atrás habían desafiado a Watchman, solo, en silencio, sin transmisión, sin espectadores, excepto uno. Días después del funeral, Adam se encerró en su cuarto. No comía, no dormía. Las pesadillas eran constantes. Jack cayendo, Jack gritando, Jack llorando mientras lamía el suelo del baño. Y entonces, como un eco siniestro, llegó el último mensaje. En su laptop apareció una notificación, número de correo, número de red social, un mensaje emergente, sin ventana, sin aplicación visible, solo texto blanco sobre negro, felicidades, ahora ambos son libres. Jack fue valiente al asumir la tarea por los dos. No lo defraudaste. Te observé llorar. Fue hermoso. Nos vemos pronto, Adam. La pantalla parpadeó. El mensaje desapareció. El sistema se reinició solo. Adam quedó sentado frente a la pantalla vacía, temblando. No sabía si Watchman aún estaba allí, si alguna vez se había ido, o si realmente era un hombre, o si era algo más, un sistema, una red, un ojo que nunca parpadea. Desde entonces, Adam vive con la sensación de ser observado. Cubre las cámaras de sus dispositivos, cambia de correo, cambia de teléfono. A veces ve sombras moviéndose en los reflejos, a veces recibe llamadas donde nadie habla, a veces sueña con la risa de Jack justo antes de caer. Y lo peor no es el recuerdo, lo peor es que, en el fondo, una parte de él cree que Watchman aún espera, que el juego nunca terminó. Solo está pausado, hasta que Adam vuelva a moverse. En un foro oscuro de la Deep Web, dentro de un hilo enterrado bajo cientos de mensajes, alguien publicó una entrada reciente. Proyecto Watchman, análisis de impacto psicológico, fase completada. Sujeto A, Jack, terminado. Sujeto B, Adam, en observación. Resultados, exitosos. La autodestrucción no requiere contacto físico, solo un estímulo constante y la ilusión de elección. Y al final del mensaje una línea solitaria, fría. ¿Quién sigue? Mark no siempre fue así. Hubo un tiempo no muy lejano en que tenía un trabajo estable como técnico en computadoras, jugaba videojuegos los fines de semana y se reía con Carly mientras preparaban pasta en su viejo departamento. Pero luego vino la pandemia y se lo llevó todo. El empleo, la salud mental, la estabilidad. Lo único que no se llevó fue a Carly, quien, como una flor en la tormenta, resistía a su lado. Y su embarazo, como una promesa imposible en medio del caos.
Vivían en un apartamento tan deteriorado que las paredes parecían respirar moho. Las cucarachas no se molestaban en esconderse. El refrigerador estaba vacío, salvo por una botella de agua y una bandeja con 2 huevos vencidos. Los bocadillos de la máquina expendedora del hospital cercano se habían convertido en su única fuente de alimentación. A veces, Carly se negaba a comer para que él pudiera hacerlo. A veces, Mark fingía haber comido cuando en realidad, lo único que había pasado por su garganta era desesperación. Aquella mañana, Carly se despertó llorando. El casero había llamado otra vez. Amenazó con llegar a las 7 de la noche para echarlos a la calle, si no le pagaban los $800 de alquiler que ya debían desde hacía 2 meses. No había margen. No había más tiempo. Mark solo tenía $50 en su cuenta y una ansiedad que lo hacía temblar como si estuviera en medio de una fiebre. Ese día Mark salió a la calle como un zombi hambriento. Caminó por horas buscando trabajo, vendiendo su teléfono a extraños, rogando por lo que fuera. Recorrió oficinas, restaurantes, tiendas, todas cerradas o sin vacantes. El sol quemaba, pero él no lo sentía. El sudor lo empapaba, pero su cuerpo estaba frío. La desesperación lo había vaciado de humanidad. Alrededor de las 4 de la tarde, sus piernas simplemente cedieron. Se desplomó junto a una pila de bolsas de basura detrás de un supermercado. Se quedó allí, entre moscas y cartones mojados, hasta que su celular vibró. Una llamada de Carly. Lloraba. El casero había confirmado que pasaría a las 7 de la noche en punto. Mark colgó sin poder decir nada. Miró el cielo gris. Y lloró. En un número de tristeza. No le quedaba tristeza. Lloró de vacío. Desmayado y sin sentido del tiempo, despertó poco antes del anochecer. Las luces de los postes ya estaban encendidas. Un pitido en su oído lo desconectaba del mundo. Una sensación de irrealidad lo envolvía. Sacó el teléfono, su única posesión restante, y recordó algo. La Deep Web. Años atrás, en secundaria, él y sus amigos se divertían navegando por páginas extrañas del Internet profundo. Habían visto cosas perturbadoras, incluso aterradoras, pero en ese entonces era solo un juego. Ahora, ese recuerdo volvió como un último recurso, como una cuerda podrida que alguien lanza a un hombre ahogándose. Se dirigió a una cafetería con Wi-Fi público. Oculto en un rincón, encendió su laptop vieja, aún funcional, y descargó Tor. El icono familiar del navegador apareció como un faro siniestro. Entró. Las páginas cargaban lentamente, pero la memoria muscular hizo su trabajo. Navegó a través de capas de foros, mercados ilegales y chats encriptados. Nada tenía sentido al principio hasta que encontró lo que parecía un anuncio camuflado entre debates sobre armas y drogas. ¿Buscas una solución definitiva? Soy tu hombre, discreto, preciso, solo $50, no preguntas, solo resultados. Le temblaron las manos, hizo clic. La interfaz era rudimentaria como de los 90, pero el formulario estaba ahí. Nombre del objetivo, dirección, método preferido, disparo, accidente, desaparición, comentarios adicionales. Mark miró el campo del formulario. Un pensamiento intruso, rápido como una puñalada, lo atravesó. Si yo desaparezco, Carly y el bebé quedarán solos, sufrirán en la calle, no sobrevivirán. Quizá lo mejor sea evitarles eso, terminarlo todo. Esa idea repulsiva y monstruosa le pareció lógica en ese instante. Su humanidad había sido ahogada por el miedo. Escribió el nombre de Carly, su dirección, y seleccionó disparo. En el comentario escribió: hazlo rápido, ella no debe saber nada. Pagó los $50 con una criptomoneda que aún le quedaba de sus años adolescentes. Una gota de sudor cayó sobre la tecla Enter. Hizo clic. La pantalla parpadeó. Un mensaje apareció. Confirmado. El trabajo se realizará en 30 minutos, mantente disponible. El silencio que siguió fue absoluto. Mark cerró la laptop. El sonido del ventilador del local le pareció atronador. Miró a su alrededor como si los demás pudieran leer su mente. Quiso vomitar. Las manos le temblaban sin control. Entonces, el teléfono sonó. Número desconocido. Mark Harrison, dijo una voz robótica. Su cuenta bancaria ha recibido una transferencia de $1,000 por un sorteo de clientes antiguos. Verifique su saldo para confirmar. Colgó. Atónito, abrió la app del banco. $1,000. Reales. Legítimos. La esperanza como un relámpago le atravesó el pecho.
Podía pagar el alquiler, podía salvar a Carly, podía empezar de nuevo, y luego, el horror lo golpeó. Carly, el sicario. 30 minutos. Miró la hora. 6:52 de la tarde. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo. Las calles eran un borrón. Tropiezos, gritos, bocinas, sudor. Empujó a un anciano, casi lo atropella un ciclista. Corría con el alma, no con las piernas. Tenía que llegar. Al doblar la última esquina, vio su edificio. Un coche negro, una furgoneta sin placas, se alejaba lentamente. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Y entonces, se oyó un disparo. Y un grito. Mark se congeló. Su corazón se detuvo. Sus pulmones se colapsaron. Cayó de rodillas frente a la entrada. El sonido del disparo retumbó en sus oídos como si fuera un eco, extendiéndose más allá de la muerte inminente que había pedido sin pensarlo. Mark avanzó, con el miedo como una sombra imparable. Al llegar a la puerta del apartamento, su cuerpo temblaba incontrolablemente. La imagen del sicario, la figura sombría, un ser que solo existía en la virtualidad, apareció en su mente. La puerta se abrió. Mark no se detuvo. Su respiración era errática. Estaba a punto de perder la cordura, pero necesitaba saber, necesitaba ver. Avanzó y entró en el departamento sin siquiera golpear. El olor de la humedad y la madera podrida lo recibió con un abrazo frío. Allí estaba Carly, parada en la sala con el rostro pálido. En sus manos el teléfono aún brillaba, como si ella hubiera recibido la llamada que Mark no había podido evitar hacer. Su mirada estaba fija, vacía, pero no estaba sola. El casero, un hombre de rostro arrugado y ojos inyectados en sangre, yacía sobre el suelo, en un charco de su propia sangre. Mark, atónito, casi dio un paso atrás. ¿Qué había ocurrido? Carly gritó desconcertada y horrorizada al ver la expresión de Mark. Ella se lanzó hacia él, y con un solo movimiento le abrazó con fuerza. La agitación en sus cuerpos era palpable, pero la confusión de Mark lo paralizó por un instante. ¿Qué ha pasado?, preguntó con la voz quebrada. Mark no podía hablar. El terror le había sellado los labios, pero mientras observaba la escena, su mente hacía conexiones. El sicario había venido, sí, pero no había matado a Carly. Number, el sicario, se había confundido de objetivo, y el casero, como si fuera un actor en una obra trágica, había recibido el tiro fatal. Mark miró el cadáver del casero, el rostro retorcido de dolor y el charco de sangre. La culpa lo invadió como un tsunami. Su decisión estúpida, su momento de desesperación, había llevado a la muerte de una persona inocente. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía justificar algo tan horrible? El casero, dijo Carly sollozando mientras miraba el cadáver. Ella también intentaba comprender, pero la tensión y el horror se palpaban en el aire. Mark sabía que jamás podría deshacer lo que había hecho. Había tomado una decisión fatal sin pensarlo. Aún con la esperanza que había vuelto a él, no podía borrar lo que ya se había hecho. Un disparo, un hombre muerto, una vida perdida. Los dos se quedaron allí, con los nervios al borde del colapso, hasta que los policías llegaron. La escena estaba lista para ser investigada. El cadáver del casero era un testigo incómodo de una serie de eventos irreparables. Mark sabía que, aunque nunca confesara lo que había hecho, la culpa lo seguiría para siempre. Durante las semanas que siguieron, el apartamento fue una escena de interrogatorios y pruebas. Mark y Carly, aunque agradecidos de seguir con vida, sabían que nada podría volver a ser igual. La policía hizo su trabajo, investigando todas las pistas posibles. Sin embargo, no había evidencia directa que relacionara a Mark con el asesinato, solo una serie de detalles que, en el fondo, no podían probar su culpabilidad. Lo que nunca pudieron descubrir fue la conexión con la Deep Web, la raíz de todo lo que ocurrió. Mark, atrapado en su red de mentiras, se deshizo del computador antiguo que había usado para hacer el pago. Borró su historial de navegación y destruyó todo lo que pudiera incriminarlo. Nadie más sabía de la existencia de esa transacción macabra, pero la verdad estaba con él. La culpa era su compañera constante. Ya no podía mirar a Carly sin preguntarse si merecía su perdón. No podía mirar a Eva, su hija recién nacida, sin pensar que ella de alguna forma sería la que cargaría el peso de la sombra de su padre. Y esa sombra nunca desaparecía.
La corrupción moral que había sembrado en su alma ya no se podía arrancar. El arrepentimiento lo carcomía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cadáver del casero. Oía el sonido del disparo, como un recordatorio del error irreversible que había cometido. Aunque el casero nunca le causó daño directo, Mark sabía que, sin su desesperación, sin su decisión fatídica, nada de esto habría sucedido. La vida de Mark parecía volver a la normalidad. Consiguió un trabajo en una oficina, algo sencillo, pero suficiente para mantener a su familia. El dinero fluía de manera estable, y su hija Eva crecía con una inocencia que él jamás podría recuperar. Los días pasaban sin gran novedad, pero dentro de él, un sentimiento de vacío nunca desaparecía. El miedo a que alguien descubriera lo que había hecho lo perseguía constantemente. La relación con Carly, aunque aparentemente estable, también estaba marcada por esa sombra. Ella, que había sido su compañera en los momentos más oscuros de su vida, ahora se convertía en la mujer que necesitaba proteger. Y aunque nunca le habló sobre el incidente, Mark sabía que había algo dentro de ella, algo que ya no podía volver a ser. A veces, cuando estaba solo en su oficina, o cuando Eva dormía por la noche, Mark se encontraba mirando las sombras que se proyectaban en las paredes. Pensaba en los caminos que había recorrido, en la decisión que tomó cuando todo parecía perdido. Había optado por una salida rápida, por una solución que lo condenaba desde el principio. A veces se preguntaba si el precio que pagó por intentar salvar a su familia fue demasiado alto. Si realmente había salvado a Carly y al bebé, o si había desterrado una parte de sí mismo que nunca volvería a encontrar. Pero lo que más lo atormentaba era que la Deep Web había sido el desencadenante de todo esto. Un lugar donde la desesperación puede ser canalizada en decisiones que destruyen vidas, que ofrecen soluciones fáciles pero con costos inimaginables. Un lugar donde lo prohibido se hace posible, pero con un precio. Y el precio para Mark no se medía en dinero, se medía en las vidas que casi destruyó, en la confianza rota, en la sombra perpetua de la culpa que siempre lo acompañaría.